Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 4, donde dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Comienza diciendo este versículo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La acción diabólica en relación con los incrédulos se pone de manifiesto en que ciega el entendimiento de ellos. No solo están las tinieblas espirituales de quienes están en ellas, que le hacen incapaces de entender las cosas del Espíritu, sino que procura que el entendimiento de ellos se entenebrezca. Esta situación fue aplicada anteriormente a Israel, que a pesar de las manifestaciones de señales que testificaban sobre quién era Jesús, se manifestaron resistentes al admitir la verdad, por lo que, viendo, ellos eran incapaces de percibir la verdad, como señala esta segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y los versículos 14 y 15. Note que a Satanás le llama aquí el Dios de este siglo, es decir, el amo y señor de esta era. Sin duda, es el señor que esclaviza y engaña a los mundanos, como así señala, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6, y el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31. También expresa la situación que produce en los incrédulos, cuando dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2 y versículo 2. El hombre natural es, por principio de condición espiritual, un muerto que discurre en el mundo de la muerte. El que ha sido identificado con Cristo y bautizado en Él, lo ha sido bautizado en su muerte, que, como la gran paradoja en la Biblia, libera al muerto de su condición de muerte para darle vida en Jesús. Romanos capítulo 6 y los versículos 3 y 4. Hay dos tiempos bien marcados en la experiencia del creyente: el que anduvo en el mundo y el de la nueva vida en Cristo. Tito, capítulo 3, y los versículos 3 al 7. La forma natural de vida del incrédulo es la de vivir como muertos, o si se prefiere mejor, vivir en la esfera de la muerte. Hacer el ambiente natural y propio de la naturaleza caída es el modo de vida propio de quien está muerto en sus delitos y pecados, ya que éstos viven según el mundo, en armonía con la época, el siglo, en plena identificación con el espíritu que marca el alejamiento de Dios y también la rebeldía en contra de Él. En un sistema espiritual debidamente organizado y dirigido por Satanás, de modo que este sistema descansa en el maligno, es decir, está cómodamente instalado en el regazo de Satanás y actúa conforme a su voluntad siguiendo su orientación, como así señala la primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Y note que Pablo le llama aquí Dios de este siglo, de modo que quienes no creen están viviendo sujetos en obediencia al diablo. El apóstol está generando una idea en contraste. Por un lado está el reino de las tinieblas, en donde ejerce autoridad el Dios de este siglo, y por otro lado el reino del Hijo, reino de luz y de obediencia. Colosenses capítulo 1 y versículo 13.
El Dios de este siglo, en abierta oposición en contra de Dios, conduce a los que están bajo su autoridad en desobediencia permanente a Dios, ya que es quien actúa de este modo el querubín caído, en unión de los otros ángeles rebeldes que le siguen. El maligno opera actuando en quienes son desobedientes por condición natural, heredada del primer desobediente en el ámbito de los hombres, que fue Adán. Este espíritu llena a los hombres con la atmósfera insana de la práctica pecaminosa y permanente de la desobediencia, estimulando en ellos lo que es propio de su herencia espiritual. Este sistema de rebeldía, desobediencia, es aceptado por los hombres como la forma natural de interrelación entre ellos, en la esfera del mundo en donde ellos viven. La actuación del Dios de este siglo está sobre los reinos de este mundo, para oponerse a Dios, como así señala el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 31 y capítulo 14, versículo 30. Ya que el intento de Satanás es proyectar el mundo en el pensamiento de los no regenerados, como si se tratase de un sistema tan eterno como el mundo de Dios, haciéndose él, por contraposición, como el verdadero y único Dios, un Dios con minúscula de este mundo o un Dios en el mundo. Esto trae como consecuencia el rechazo de cualquier idea de sometimiento a Dios y de obediencia a Él, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 24. La condición de los no salvos es la del servicio a Satanás como esclavos del pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 17. Por tanto, la conclusión es bien sencilla, ya que el hombre natural se niega a buscar a Dios viviendo en desobediencia, como dice Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11, ya que fue así desde el mismo instante de la caída, allá en Génesis capítulo 3, versículo 8. Note cómo la luz revela las acciones pecaminosas del hombre, por tanto, éste siente aversión hacia Dios y no le busca para ocultar en las tinieblas sus propias manchas espirituales. Su propia naturaleza pecaminosa le hace amar más las tinieblas que la luz a causa de la maldad de sus obras. Juan capítulo 3 versículo 19. Pensar que el hombre de sí mismo quiere buscar a Dios, suponerle el más mínimo deseo de obediencia en el sentido bíblico de la palabra, es desconocer la naturaleza humana. Ya que a Dios se le busca por amor, pero ningún hombre, sin embargo, ama a Dios, ya que es incapaz de dejar de amarse a sí mismo, incluso los religiosos, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 42. Satanás trabaja en el entendimiento de los hombres no salvos, con el propósito que Pablo indica seguidamente, cuando sigue diciendo este versículo, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El propósito diabólico es que no alcance al perdido la luz del Evangelio de la gloria de Dios, manifestada en Cristo Jesús. No cabe duda que el genuino Evangelio es cristocéntrico. Para conseguir el propósito de que el Evangelio no alcance a los perdidos para salvación, el mismo Satanás también se disfraza como ángel de luz, como así señala esta segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 14. A fin de la luz engañosa que él ofrece, haga nula la verdadera luz del Evangelio de la gracia. Y también muchas veces usa señales y milagros mentirosos a fin de cautivar con ellos a los que están en el camino de perdición, como dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9. Note que no siempre está utilizando graves pecados para seducir a los perdidos,
sino que los confunde simplemente con acciones que aparentemente son portentosas y que se producen en el campo de la religión, ya que como Dios de este siglo tiene poder para cegar las mentes de los incrédulos, a fin de que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Quiere decir esto que toda la gloria del Evangelio procede de Cristo. Nada hay en el mensaje de salvación que no sea de Cristo. Al difundir las tinieblas de maldad, intentan que las mentes de los hombres no puedan percibir la gloria de Cristo, ya que esta gloria es el conjunto pleno de las perfecciones del Señor, entre las que, a efecto de salvación, es la admirable manifestación de Él como el único nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien puedan ser salvos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12. Satanás utiliza todos sus recursos para que la iluminación del Evangelio no resplandezca en sus mentes y active su deseo de salvación acudiendo al Salvador. El Dios de este siglo es homicida y también mentiroso, deseando que el hombre permanezca lejos de Dios y que se pierda perpetuamente sin salvación. Sigue diciendo este versículo, el cual es la imagen de Dios. El texto concluye con una notable afirmación cristológica en la que se define a Cristo como imagen de Dios. En otro lugar el apóstol lo define como la imagen del Dios invisible, Colosenses capítulo 1 y versículo 15. La primera dificultad que conlleva el que Cristo sea la imagen de Dios es que es un hombre, aunque concedido de forma única por obra del Espíritu, que tiene todas las propiedades y componentes del ser humano, puede expresar la infinita grandeza del Dios invisible en su cuerpo de carne. Por otro lado, los gnósticos estaban enseñando en los tiempos de Pablo, aunque los críticos liberales insistan que no puede hablarse de gnosticismo en tiempos tan tempranos, junto con los filósofos, entre ellos los platónicos, que el cuerpo es malo y el espíritu bueno. Por consiguiente, nada que tenga que ver con la materia puede manifestar a Dios, que siendo espíritu es absolutamente perfecto. Sin embargo, Pablo enseña que la imagen de Dios se exhibe por Cristo y en Él, ya que tal dimensión solo es posible en la medida que Jesús es el unigénito del Padre. Juan capítulo 1 y versículo 14. Por tanto, para que la imagen de Dios pueda ser expresada en Jesucristo, es necesario entender que, entre la primera y segunda persona de la deidad, existe una vinculación paterno-filial, de modo que el Padre puede decir que Jesús es su Hijo, amado en quien se complace o tiene contentamiento, como así dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 11. Cuando el apóstol habla de imagen referida a Cristo, está considerando lo que es igual en todo a la perfección de Dios Padre. La razón para ello la completa cuando enseña que el Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 1 y versículo 19. Esa imagen es de tal dimensión que no sólo expresa visiblemente la realidad que manifiesta, sino que la iguala. Esto es, la imagen de Dios se hace idéntica a la realidad esencial que expresa, ya que como Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Y también dice, yo y el Padre uno somos. Juan capítulo 10 y versículo 30. Así pues, entender esa realidad expresiva que hace visible al invisible requiere recordar brevemente la relación paterno-filial referida a Jesucristo. El Padre engendra eternamente al Hijo.
No supone esto un tiempo sin existencia de la segunda persona y tampoco una generación de origen, sino de procedencia. El hecho de que el Padre no sea enviado y que las otras dos personas, el Hijo y el Espíritu, lo sean, enseña que las dos personas divinas proceden de la primera. El Padre en toda la existencia de su ser es Padre, y la base personalizadora como tal es que en el eterno presente, el ad intra, en el seno trinitario, engendra a un Hijo, comunicándole con ello todo lo que él mismo es y tiene. Juan capítulo 16 y versículo 15. Salvo el ser Padre, ya que eso es lo que distingue a la primera de la segunda persona divina. Ese total ser, dar y tener, es el compartir absoluto del Padre y del Hijo, en virtud de la generación en el seno del Padre. Así pues, de la misma manera que el Padre, en cuanto persona, es total y únicamente Padre, como total y plenamente Dios, así también en cuanto a persona, el Hijo es únicamente Hijo, como total y plenamente Dios. Es preciso entender que el Padre como Padre único agota su función generadora en el Hijo, así que, de la misma manera, el Hijo como procedente de la generación del Padre es expresión exhaustiva de él. Otra cosa diferente traería como consecuencia que ni el Padre ni el Hijo serían Dios infinito y único, al quedar incompletos en su ser personal. Y esa es la razón por la que el Padre tiene un Hijo que necesariamente ha de ser unigénito, como señala, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Porque no puede haber más que un Padre y un Hijo en el seno de la deidad, puesto que lo contrario, especialmente si hubiese la posibilidad de que el Padre pudiera engendrar más hijos, ninguno de ellos sería exhaustiva generación del Padre, no sería infinito y no podría ser la imagen de Dios. Y de la misma manera, el Padre no sería tal por cuanto su acción generadora se convertiría en un acto limitado dentro de su seno. El acto generativo del Padre que constituye la procedencia del Hijo es una comunicación total y una entrega completa al Hijo, de forma que el Padre se constituye como tal por una relación subsistente hacia otro. La personificación de la primera persona como Padre es la consecuencia de su relación con el Hijo. De este modo puede decir: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2 y versículo 7. No hubo nunca en el seno trinitario la ausencia del Hijo, porque nunca hubo tampoco ausencia del Padre, y éste solo puede existir si existe un Hijo. De otro modo, solo puede haber un Padre eterno, si también hay un Hijo eterno. La imagen de Dios en el Hijo es posible porque la eterna generación que conlleva la procedencia no es un proceso de causa y efecto, como ocurre en la generación humana, sino un proceso de principio a término. En la procreación del hombre, aunque existe una relación paterno-filial, ninguno de los dos, tanto el padre como el hijo, se constituyen como persona por ella. Además, la relación entre un padre y un hijo humanos es siempre una acción transeúnte, mientras que esa misma relación en Dios es inmanente. En la generación humana, la acción es transeúnte porque el hijo sale de sus padres y comienza una vida individual como persona, diferente a la de sus progenitores
Esto trae como consecuencia que la persona no se extingue aún en el caso de la muerte de sus padres. Pero la generación divina es una acción inmanente, puesto que el Hijo sigue estando en el seno del Padre, como así dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18 y capítulo 14, versículo 10. La generación de la segunda persona ocurre por vía mental, ya que el engendrado es el Logos, palabra eterna de Dios. Esta palabra encarnada puede expresar todo cuanto el Padre es y piensa, de modo que el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Aquel para expresarlo y este para comunicarlo. De otro modo, Cristo es la imagen de Dios, porque el Logos es la expresión exhaustiva del Padre. Pablo está enseñando aquí que Cristo es imagen de Dios, ya que el término imagen, como se dice antes, no es una manifestación aproximada como ocurre con una fotografía o una estatua, sino que al ser engendrado el Logos por vía mental, como verbo expresado por el Padre, no puede sino manifestar al Padre con absoluta fidelidad, en virtud de su procesión de él, y como término absoluto del principio que es el Padre. Por esta razón el Hijo no puede ser sino la imagen perfectísima del Padre. Cristo es, en su dimensión divino-humana, la misma imagen de Dios. Ahora bien, el apóstol dice que es la imagen del Dios invisible. Este es un término que expresa una cualidad que conviene a la esencia divina, espiritual y trascendente. Y note que aquí surge una simple pregunta reflexiva, y es, ¿cómo puede tener imagen lo que es invisible? Sin embargo, el mismo apóstol enseña que las cosas invisibles de Dios se hacen manifiestas por medio de la naturaleza, de modo que el hombre percibe aquello que no es posible percibir de perfecciones invisibles por sí mismas, como dice Romanos capítulo 1 y versículo 20. También la Biblia enseña la invisibilidad de la primera persona divina, cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y también dice, en esta primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, al único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El admirable e infinito Dios revela todas las perfecciones en el Hijo, de modo que éste hace visible al invisible. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo manifestó la gloria de Dios invisible, operando en su humanidad las perfecciones incomunicables de la deidad. Por otro lado, aunque alguno insiste en decir que cuando el Verbo se hizo carne dejó las perfecciones divinas incomunicables, no concuerda esto con la enseñanza bíblica, ya que Jesús como hombre limitó el uso de los atributos omni a lo que fue necesario en el ejercicio de su ministerio, pero no cabe duda que la omnipotencia de Dios se hizo manifiesta en sus milagros. De igual modo, la omnisciencia, conociendo cosas que están reservadas a Dios. Sin embargo, la limitación de esas perfecciones se hacen evidentes en los desconocimientos de Jesús, en el plano de su humanidad, como es el caso de no conocer el día de su segunda venida, reservada solamente para el conocimiento del Padre. Marcos capítulo 13, versículo 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre.
Los discípulos habían preguntado cuándo ocurriría y el Señor le dijo que hay cosas que dependen solo de la voluntad soberana del Padre, que conoce el tiempo en que ocurrirán, por cuanto Él mismo lo determinó y estableció en su sola potestad. Y voy concluyendo con esto. Dice este versículo el Dios de este siglo, que es Satanás, como señala Juan capítulo 12, versículo 31, Efesios capítulo 2, versículo 2 y la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 19, que ejerce poder sobre gran parte de la actividad del mundo actual. Sin embargo, debe de tenerse en cuenta que su gobierno es temporal y condicional. Él, Satanás, sigue obrando solo porque Dios se lo permite hasta el fin de la historia. Apocalipsis capítulo 19, los versículos 11 al 21 y también Apocalipsis capítulo 20 y los versículos del 1 al 10. Pero tengas en cuenta que los que no se someten a Jesucristo permanecen bajo la influencia de Satanás, ya que Él les ciega los ojos a la verdad y a la gloria del Evangelio para que no sean salvos. Amigo y amiga oyente, la solución a esa funesta situación es mediante la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu, a fin de que las personas puedan oír y entiendan y ellos puedan decidir libremente si creer o no creer. Es por ello que, mi amigo, mi amiga oyente, si tú aún todavía no entiendes el Evangelio, no será quizás porque no tienes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. El primer paso que puedes dar es aceptarle en tu corazón, de manera que yo te invito ahora a que tú puedas hacer una oración de fe para recibirle a Cristo en tu vida. Ora conmigo y di ahí a dónde estás. Señor Jesucristo, ciertamente no entiendo muchas cosas del Evangelio, pero sí entiendo que soy una persona pecadora y que solamente tú me puedes dar salvación y vida eterna. De manera que vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y ahora te recibo a ti, Jesucristo, como mi único Salvador. Gracias te doy, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.